Hay un viejo chiste en periodismo que bueno, consiste en titular cualquier cosa que se desconoce, ponerle la coletilla ese gran desconocido. Bueno, pues vamos a hablar hoy del Euribor, ese gran desconocido, porque ustedes saben que sube, que bajan, saben que se lo aplican a sus hipotecas, pero saben quién decide lo que cuesta, saben por qué se decide, saben si está bien aplicado. Bueno, pues todas estas preguntas forman parte de una campaña que se llama precisamente Euribor, para saber qué pasa con este índice y se está impulsando a través de varias asociaciones y varios grupos de abogados pertenecientes al movimiento 15M. Vamos a hablar con uno de ellos, con un abogado portavoz de este grupo, Francisco Jurado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, mira, contentos de que nos planteéis estas preguntas. Si te parece, empezamos por la primera, Francisco. ¿Qué es el Euribor? Porque sí que es verdad que oímos hablar de él continuamente y se ha convertido algo así como en una especie de, no sé, auto de fe, ¿verdad? Está ahí, hay que creer en él, pero ¿qué es exactamente? Claro, precisamente esa es una de las cuestiones sobre las que planteamos el tema. Me parece que se publica todos los días un dato que es un tipo de interés que influye muchísimo, pues calculamos que unos 18 millones de hipotecados. También el Estado paga algunas cosas referenciadas a este tipo de interés, al Euribor, pero ese Euribor viene de algún sitio, o sea, realmente es un tipo de interés que sale de un mercado que es el interbancario europeo. Se supone que el precio medio al que esos 44 bancos importantes de Europa se prestan el dinero entre ellos. Eso se comunica a la agencia Thomson Reuters, sí, en la que publica el dato a diario, y pues los distintos bancos de España lo cogen y lo publican también en sus países. El agregado, la suma de todo ello al año, el Euribor al año, que es el que se utiliza normalmente para las hipotecas. Uh-huh. O sea, que el precio medio por el que los bancos se prestan el dinero unos a otros, ¿no? Y ese dato, esa cifra, ¿quién la decide? ¿La deciden los propios bancos? Claro, o sea, se supone, o sea, la legislación del Banco de España para referenciar en un contrato entre dos partes, que en este caso pues sería una persona y el banco a raíz de una hipoteca, se utiliza un tipo de interés que sale de un cruce matemático de operaciones, de una fórmula que por la interacción de muchos bancos y de muchos tipos de interés entre ellos, sacando la media se supone que es un cálculo objetivo que debe ser neutral y no manipulable. O sea, esa es la idea que tiene el Banco de España, se supone, cuando a partir del 2000 introduce este tipo de interés. Claro que nos basamos en una teoría del mercado, de los mercados, de que en un mercado de competencia perfecta, de la interacción de demanda y oferta, pues sale un precio de equilibrio que se supone que es neutral y que no es manipulable. Lo que a nosotros nos llama la atención es que desde que estalla la crisis, pues sí, una verdad a voces, un secreto a voces, eso de que el mercado interbancario está seco, es decir, que no se prestan dinero uno a otro. sí. Eso se corrobora aún más teniendo en cuenta, como ha pasado precisamente hoy, las inyecciones de dinero del Banco Central Europeo, que es básicamente el que está ahora mismo dándole la liquidez o el dinero a los bancos, que no son ellos los que se prestan. Entonces nuestra duda es, bueno, si el mercado interbancario está seco, si no hay operaciones que den lugar a ese tipo de oferta de cada uno de los bancos, si es el Banco Europeo el que está inundando con dinero el interbancario y el Banco Europeo lo está prestando al 1%, o sea, está fijando de facto ya un precio a ese dinero, ¿cómo es posible que el Euribor todavía se publique y se use pues todavía para referenciar hipotecas, por ejemplo, préstamos hipotecarios? Ya. Entonces, ¿se está utilizando el Euribor cuando ahora mismo no tendría ningún sentido? ¿En realidad no estaría reflejando un interés real? ¿Eso es lo que estás intentando decir, Francisco? No. ¿O no lo estoy entendiendo? Es ver, o sea, para saber esto a ciencia cierta, hay que saber de qué operaciones resultan los datos que se publican. O sea, esa fórmula matemática, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Hay entonces pues necesitamos los datos para sustituir esa incógnita por números efectivos y ver si el cálculo realmente se ha aplicado. O sea, si el precio del dinero es ese, si la publicación se corresponde con unas operaciones o es simplemente una encuesta que se hacen entre ellos los bancos. Y al final, de fondo en todo esto, está el intentar denunciar el que en esa relación, en ese contrato entre un hipotecado y el banco, sí, hay una clarísima relación de dominación, de poder de esa entidad financiera sobre la persona, en cuanto a que puede quizá manipular los datos de los que depende el tipo de interés que se está pagando. De hecho, creo que la Comisión Europea el año pasado, a finales de año, inició una investigación en bancos por una posible manipulación del Euribor, ¿no?
Claro, o sea, no solo la Comisión Europea, también la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Canadá, referente al LIBOR, que sería como el Euribor, pero el británico, Sí. y en Estados Unidos, referente al TIBOR, o sea, todos estos tipos de interés están siendo investigados en diferentes países por diferentes organismos. Pero desde octubre, que pues la última imagen fue la del comisario de competencia, que es precisamente Almunia, dando la rueda de prensa y diciendo que habían entrado en 8 sedes bancarias la policía a registrar, por sorpresa, pues desde entonces no sabemos absolutamente nada. O sea, fíjense que lo que llama la atención, y perdona que lo cuente así rápido, Sí. es que la gente se extraña que denunciemos esto porque el Euribor los últimos meses está bajando bastante. Sí. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo los bancos ellos mismos van a manipular para que baje? Pero entonces no estamos teniendo en cuenta una cosa que le pasa a mucha gente que está hipotecada, es que tiene una cláusula suelo. Estas cláusulas lo que hacen es que cuando el Euribor baja, le impide bajar de un determinado porcentaje, aunque el propio Euribor esté más bajo. Entonces, un posible interés de los bancos a la hora de manipular a la baja es que ellos sus deudas también se las pagan referenciadas al Euribor. Y así de esta manera, pues les costaría menos devolverlas, darían una imagen de salud del mercado interbancario que no tiene y seguirían cobrando bastante en intereses por estas cláusulas suelo que impiden que los intereses de la hipoteca bajen por debajo de un determinado porcentaje. O sea, es mucho más profundo y frondoso y por eso hay que ver qué intenciones hay detrás. Y es importante una investigación pública, si ya está iniciada, saber qué pasa y si no, pues que la Fiscalía, la Administración, pues tome papeles en el asunto. Porque respecto a este asunto, ¿habéis conseguido información fácilmente? ¿Hay transparencia o es todo lo contrario? Pues que va, o sea, lo hemos hecho por 3 días, telefónica, presencial y por carta también, por queja administrativa, desde el Banco Comercial, del caso que estamos llevando en concreto, sería Cajasol, que pertenece a Banca Cívica, hasta Banco de España, Agencia Bancaria Europea, Thomson Reuters. Nadie pone a tu disposición, aunque digan que sí, que están en la página web, no, Sí. los datos finales, no las operaciones, nadie sabe o nadie pone a tu disposición nada. O sea, en última instancia, Thomson Reuters nos pidió por teléfono una orden judicial para dar estos datos. Una orden judicial. Uh-huh. Sí, en teléfono nos dijeron eso. O sea, nosotros decimos, tenemos un préstamo referencial Euribor, queremos saber cuáles son los datos de tal fecha, para poder comprobar que te corresponde. Claro, porque esto lo habéis pedido vosotros que estáis haciendo esta campaña como abogados, pero por ejemplo, cualquiera que nos está escuchando que tenga una hipoteca, ¿podría reclamar a su banco que le explique por qué le están aplicando ese Euribor y de dónde sale? Sí, de hecho lo que hemos colgado en la página, en una sección que se llama Pregunta por tu Euribor, y es precisamente pues coger un formulario que hemos colgado ahí que serviría para eso, para decirte a tu banco, Sí. solo que te dé los datos, o bien que te recalcule la hipoteca en función de los datos reales, o sea, que los vuelva a calcular otra vez, como una manera un poco de exigirle pues que los presente. De esta manera adelantamos que ninguna banca o sucursal los va a poner encima de la mesa porque no los tiene. Y el Banco de España tampoco, porque ya hemos preguntado, hemos ido allí y dicen que ellos no disponen de eso. O sea, que a ellos, Thomson Reuters, Sí. recordamos que la empresa de información financiera número 1 en el mundo y de investigación y de otras cosas, es la única que los tiene y simplemente comunica el dato final todos los días a las 11 de la mañana al Banco de España, que lo publica. Que está en Londres, ¿no? Thomson Reuters en Londres. Es la que decide a cómo está el Euribor hoy, ¿no? Es la que lo publica, la que publica. Ajá. O sea, todos los bancos que pertenecen a la Agencia Bancaria Europea le dan su respectivo dato antes de las 11 de la mañana, y Thomson Reuters a sexta media, quitando el 15% más alto, el más bajo y del 70% restante, lo comunica a los bancos centrales, que lo publican en sus respectivos boletines. Esta es una especie, no lo sé, ¿sería parecida esta empresa a las famosísimas agencias de calificación, que son 3 y que dan, dictaminan, ¿no? Las categorías de deudas de países, de estados, de autonomías? ¿Este tipo de empresa sería algo parecido? No, Reuters no es que califique deuda, que es el papel fundamental de la empresa de calificación. Thomson Reuters es como Bloomberg, por ejemplo. Ella lo que se dedica es a administrar información financiera de primera mano, Sí. bastante cara. Las empresas compran esa información, que pues, puede ser precisamente a qué tipo están prestando los bancos, cómo está determinada corporación o la Sí. o sea, información de difícil acceso y que monopolizan ellos bastante. O sea, tiene una cuota de mercado que supera el 30% o así, Thomson Reuters. Esta empresa, además, Thomson Reuters, cotiza en bolsa. Quiero decir que no es un organismo desinteresado.
No, para nada. Ujú. Creo que el conflicto de intereses puede ser evidente. O sea, lo principal que tiene que llamar la atención de todo esto y cabrearnos mucho es cómo esto está en manos de una agencia bancaria europea que además está constituida con una ley belga de 1919, o sea, es prácticamente una ONG o está constituida como una ONG, y Thomson Reuters, un gigante de la información financiera. O sea, son las dos únicas empresas que tienen ahora mismo la potestad o la posibilidad de poder publicar, calcular o saber todo lo que se esconde detrás de la conformación de este tipo de interés, que ya te digo que ahora mismo supone un drama para los miles de desahuciados, para la gente que está con la hipoteca hasta el cuello, Claro. y que cada vez se está poniendo peor. O sea, ¿cómo un gobierno puede tomar cartas en el asunto, o el Banco Central, o porque parece que los bancos centrales, sobre todo el europeo ahora mismo, solo se dedican a repartir dinero al 1% a los bancos para que los bancos compren deuda pública soberana, y de esta manera pues lo que hacen es poner un intermediario que no vale para nada. Y añadir el interés del banco más el Euribor correspondiente, ¿no? Bueno, ahora mismo pues ya te digo. Ay, vaya, se nos acaba de cortar la llamada con Francisco Jurado. A ver, Francisco. No. Qué lástima, pero bueno, yo creo que lo fundamental ya nos lo había contado. De todas formas, vamos a intentar recuperarle para, aunque sea despedirle, ¿no? Y decirle que efectivamente hemos entendido. Si les interesa esta campaña, como les digo, se llama Open Euribor. La están desarrollando un grupo de abogados por toda España y el planteamiento es ese, tratar de entender y saber de dónde vienen esos índices que luego los bancos aplican a nuestras hipotecas y que luego tenemos que pagar. Como nos ha explicado Francisco, en fin, mucha información parece que no hay, ¿no? Y es una agencia de información económica, Thomson Reuters, la que se dedica todos los días a las 11 de la mañana a decidir cuál es el Euribor. Francisco, Sí, te hemos recuperado. no me había dado cuenta. Nada, no te preocupes. Creo que no sé si lo hemos aclarado todo o si quieres aclarar algún aspecto más, Francisco, antes de que terminemos. Pues no, solo eso, que de momento toda la investigación la tenemos colgada en la página web, opeuribor.es, Sí. y ahí iremos actualizando pues lo antes que podamos, pues cómo vamos avanzando en esta investigación. O sea, decir que la intención es solamente defender o hacer sobre este tema, denunciar la injusticia, y que estamos a disposición en el correo electrónico de cualquier duda o cualquier colaboración que quiera hacer la gente con nosotros. Bueno, pues ahí está esa página, openeuribor.es, y bueno, ya nos vais contando si vais avanzando, si tenéis alguna contestación de algunos de estos grandes gigantes financieros que deciden lo que luego tenemos que pagar o no pagar, ¿verdad? Francisco Jurado, abogado, miembro de un representante de uno de los muchos movimientos del llamado 15M que hay en nuestro país. Un abrazo fuerte, Francisco. Otro abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.